Maitei, Caray Walter, Aiterei, Aijare Coara Penendive, Jaroñe Etajare, Ñande Abañe Ere Jejape. En este marco de cumplirse los 20 años de la promulgación de la ley, en primer lugar le quiero agradecer que nos reciba, que esté dispuesto de una para darnos esta entrevista, Walter, a Huichetén Debe. Y esto nos mueve a preguntarte necesariamente el motivo que te ha llevado esta visión que vos tuviste en su momento para impulsar una ley que nos lleva a trabajar a nosotros hasta hoy con el tema de la instalación del guaraní. ¿Cómo fue en su comienzo? ¿Cómo fue esa idea? ¿De dónde surge, digamos, ese interés, esa inquietud en vos para llevar a cabo esta ley? Buenos días. Maitei, Paepa, Lenguajé, Porá, Coape, San Roque, pueblo histórico. Bienvenidos. Bueno, voy directo a la pregunta. Con respecto a la ley 5.598 que establece el guaraní como idioma oficial alternativo en la provincia de Corrientes, que hay un antes y un después de la ley. Y el antes de la ley tiene que ver con concomitancias personales y también históricas. Las personales tienen que ver con una conciencia respecto del guaraní en nuestra provincia. Cuando niño he recibido las enseñanzas de mi abuela, de mis vecinos, del pueblo en general, en donde podíamos conversar en guaraní cotidianamente en las calles. Posteriormente en la escuela me encontré que en la escuela no se podía hablar el guaraní en las aulas, pero sí lo hacíamos en el recreo. Todo esto creo que me fue impactando y me fue de alguna forma motivando en mi persona respecto de esta incongruencia. Yo lo llamo un poquito más fuerte, digo que fue una catástrofe cultural el que no hayamos sido comprendidos por la escuela con nuestra lengua materna que traíamos de nuestra casa y chocábamos en el aula. Posteriormente, en mi desarrollo profesional como médico, tuve en suerte de ir en mi primer destino médico a la localidad de Loreto, en el departamento de San Miguel, en la provincia de Corrientes. ¿Y qué pasó en Loreto? En mi primer planilla como médico me encuentro con los guayaré, con los guarí, con los chapaú, con los guarepí, todos apellidos guaraníes. Eran los habitantes normales de San Miguel y Loreto, que eran justamente los descendientes de las familias guaraníes que emigraron desde Misiones, de los 30 pueblos. En este caso eran descendientes directos y me fui a dar con esta cultura. Si yo no sabía guaraní que me habían enseñado en mi pueblo, yo estaba en problemas, Humberto. Estaba en problemas porque como médico tenía que comprenderlos, curarlos y entenderlos. Pero felizmente pude con el idioma guaraní ponerme en sintonía directa con ellos, me asimilaron bien en sus familias, pude compartir con ellos su cultura y sus costumbres. No solamente respecto de la profesión médica, sino también sus costumbres cotidianas, su religiosidad, todo lo que ellos... Y seguí aprendiendo, aprendí más el guaraní todavía, fui acentuando. Posteriormente, a Loreto, volví a San Roque como había prometido que volvería a mi pueblo, a curar a mi gente.
Y aquí en San Roque me encontré con la actividad política. Esta actividad política me llevó a la legislatura de Corrientes y yo tenía, por supuesto, en la cabeza siempre este conflicto del guaraní y la educación y la cultura. Pero yo me encuentro cuando la actividad política con también el destino histórico. En la historia de Corrientes ya teníamos antecedentes. Cuando me pongo a trabajar con la ley del chamamé y la ley del guaraní, que finalmente logré las dos leyes, me encuentro que ya en Corrientes habían mucho antecedente de estudiosos, de escritores del guaraní, como Tiburcio Martínez en Goya, que ya en 1916 publicara un libro fantástico que hoy resulta que es imprescindible para aprender el guaraní y enseñar el guaraní. Me encuentro con Saturnino Muniagurria, que ya hizo trabajo acá en Santo Domingo, en San Roque, que lo publicara también desde Goya, con libros de gramática guaraní. Me encuentro con la profesora Gabriela González Sandoval, que estaba presentando su tesis de contactos de lengua en la Universidad de Rosario. Estos antecedentes en la capital con Dacunda Díaz, que ya estaba enseñando guaraní. Todos eran, digamos, antecedentes que iban camino hacia ese destino, ¿no? De sancionar la ley, ¿no? Totalmente. Me encuentro con el antecedente José Miguel Irigoyen, con su libro de toponimias de la provincia de Corrientes, con la realidad de la traducción del Martín Fierro por parte del profesor Dacundo Díaz. Me encuentro con trabajos de Edmundo Vargas Gómez, que también analizaba el guaraní, de don Wenceslao Domínguez, que también publicara libros en guaraní. Me encuentro con realidades en la provincia, en Ituzaingó, con los hermanos Liuzzi, con Silvio Chela Liuzzi, con el escritor histórico López Brear, que también publicara en guaraní. Me encuentro con Humberto González, que estaba haciendo el curso de guaraní en el Ateneo también. Realidades de toda la provincia, en Carlos Pellegrini, con José Ramón Frete, un maestro, profesor también de guaraní, allá en la Laguna Iberá. En Mercedes con el padre Cini, que venía diciéndonos que nos podaron el idioma y escribiendo sobre la realidad de nuestra gente del interior de la provincia, con su grupo Imaguaré, hace irrupción en la cultura correntina. Me encuentro con Enrique Piñeiro trabajando activamente en la recopilación de todo lo que tiene que ver con los chamameceros. Me encuentro con los escritos de Osvaldo Sosa Cordero, con Franklin Rúbeda, con Facundo Palma. Toda gente importantísima. Y vaya, una mujer maravillosa, Marilí Morales Segovia, que coincidimos en que ella hace una reunión de escritores en España, de escritores correntinos, y formulan también el pedido al gobierno de la provincia de la necesidad de que el guaraní sea abordado en el sistema educativo y cultural de Corrientes. Con ella trabajamos entonces muy estrechamente en la presentación del proyecto del guaraní, coincidimos con esto. Pero también, vaya mi sorpresa, que el Instituto San José de Corrientes, un colegio rector de la educación en la capital de Corrientes, estaba abordando la temática del guaraní en sus aulas a través de la profesora antropóloga Carolina Gandulfo y Fabián Yauzás, que aportaron también para que este proyecto sea viable en la legislatura. Por otro lado, también el Instituto de Idioma y Arte Josefina Conte también tenía en sus claustros la problemática del guaraní, que ya también estaban abordando. Bueno, todo esto hizo que yo pudiera fundamentar la necesidad de que el guaraní tenga su espacio en la educación de Corrientes.
Por ello el proyecto de ley Humberto entonces, que finalmente fue comprendido por la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia y posteriormente fuera promulgado por el gobernador. Bien, y qué bueno esto de poder encontrarnos, de poder estar contigo y de que vos nos aceptes esta conversación y de darnos a conocer todos estos antecedentes que muchas veces por nosotros conocidos, pero no por la población en general y no por los jóvenes que hoy se interesan y manifiestan este deseo de aprender el guaraní. Qué bueno esto. Y volviendo al tema de la sanción de la ley, ¿cuál fue el cambio que usted pudo observar a partir de la sanción? Desde ya le digo que ello nos impulsa a nosotros y nos sostiene para seguir trabajando en el guaraní, así que eso no dejo de agradecerle, pero ¿qué es lo que usted vio a partir de la sanción de esa ley? ¿Qué modificaciones hubo en el medio? ¿Cómo le recibió la sociedad? Bueno, yo dije antes de empezar la charla que hay un antes y un después de la ley. Después de la ley ha sido recibido esta noticia con mucho beneplácito en la provincia de Corrientes. Lo hemos percibido a través de una campaña de sensibilización social que hicimos por toda la provincia, en escuelas, bibliotecas, en centros culturales de toda la provincia. Hemos concurrido con el doctor Liuzzi, con Chela, con profesores como Gabino Casco, distintas personalidades, Cacho González Bedoya, Pocho Roche, que me acompañaron para explicarle por qué la ley en Corrientes al pueblo de Corrientes. Ha sido como un grito de libertad, me decían algunos, o el poeta que veía, Cacho González Bedoya, que me dijo, mirá, agarraste la punta de un ovillo que quién sabe cómo será de grande, ¿no? ¿Cuánto hilo va a dar entonces esta ley? Y así fue realmente, fue recibido con mucha emoción, con preguntas y respuestas, obviamente, pero que rápidamente tuvo su correlato con noticias del orden nacional e internacional, ya que la Real Academia Española me extendió una invitación para concurrir al Congreso de la Lengua en Rosario, de la lengua española, y ahí el director de la Real Academia Española, que estaba junto al rey y el presidente de la nación en este momento, me transmitió el director García de la Concha que era necesario por los 200 años del Quijote de la Mancha traducir la obra de Miguel de Cervantes Saavedra al guaraní. Me emocionó, yo estaba con el profesor Meliá en ese momento exponiendo en el Congreso de la Lengua Española en Rosario. Y bueno, esa fue una de los fuertes impactos que tuvo la ley, aparte de invitaciones que recibí de lingüistas europeos y latinoamericanos para un congreso en la ciudad de Münster, en Alemania, en una facultad de lenguas en donde se estudian las lenguas del mundo, particularmente el guaraní, que hablan más de 8 millones de personas en América. Y bueno, concurrí al Congreso de Münster en Alemania aportando el tema de políticas lingüísticas para la que fui invitado. Posteriormente en París, la Universidad de París también me invitó para concurrir a una clase que junto a la profesora Capucín expusimos en la Universidad de París en Francia. Posteriormente invitaciones desde San Pablo, San Vicente. En San Vicente, una comunidad mbuá de más de 1.500 integrantes guaraníes mbuá, invitado por el Ministerio de Cultura y Educación del Brasil, de Cultura Nacionales del Brasil. Hemos ido a explicar también estas políticas lingüísticas por la obtención de la Ley 5598 en Corrientes, en Asunción también por el Ministerio de Educación y Cultura, y hemos ido a exponer. Bueno, y después los logros que son visibles en la provincia,
con la ley de educación de la provincia, en la que establece la enseñanza en los 3 niveles de la educación. Por supuesto, la creación de la Dirección de Enseñanza Intercultural Bilingüe, Educación Intercultural Bilingüe, el cual ustedes lo representan muy bien. La creación de los IFD, de Ituzaingó y Santa Rosa, como decisión del Poder Ejecutivo, palpables. Bueno, son hitos. También la convención que reformó la Constitución ordenó la traducción al guaraní de la Constitución de la provincia de Corrientes por encargo de la Convención Constituyente. Son datos tangibles, institucionales, que muestran que la ley ha tenido su impacto y su valoración, entre otras cosas. Sí, la verdad que conversar con vos, Walter, y nosotros que venimos ya de hace mucho tiempo trabajando con esto de la lengua guaraní, se nos hace muy amena y muy agradable conocer todos estos datos, ¿no? Que por ahí, les decía hoy, la comunidad, los jóvenes no lo manejan, ¿no? Y una pregunta yendo a lo más acotado de nuestro país, digamos, ¿usted cree que esta sanción de la ley puede servir de ejemplo para otra provincia que tenga una realidad similar a la de Corrientes? Bueno, sí, los informes científicos nos dicen claramente que se pierden lenguas en el mundo. La idea es que se revaloricen, que rescatemos estas lenguas. Los marcos normativos, las leyes, nos dicen que tenemos que hacerlo con nuestras comunidades, nuestras lenguas, y ojalá que se puedan preservar en nuestro país otras lenguas que son habladas en el norte del país y en el sur también. Ojalá que esto ocurra. Felizmente, acá en la provincia tenemos los datos importantísimos de la presentación de nuevos libros de literatura guaraní, el mismo manual que nos dejara don Silvio Liuzzi respecto del vocabulario para Corrientes de lengua guaraní, y lo que está produciendo también la Dirección Intercultural Bilingüe como material didáctico para las escuelas. Todo esto nos dice que estamos encaminados al éxito y la revalorización de nuestra lengua, que nos lleva a definir la identidad que tenemos los correntinos respecto de esto. Creo que antes no hacíamos conscientes de que tenemos una provincia netamente guaraní, con sus denominaciones, con Curuzucuatiá, con Burucuyá, con Tabaí, con Tatacuá, con el Taragüí, con el Paraná, con el Chamamé, bueno, todo es un entorno guaraní que a veces no lo hacemos consciente, pero que estamos en él. Que impregna toda nuestra realidad correntina en provincias vecinas, y una en particular que es donde yo puedo desempeñarme laboralmente, también lo ha tomado en el 2010, sanciona una ley que hace oficial alternativa 3 lenguas que se manejan en su geografía provincial, que es la provincia del Chaco, así que sirvió también de modelo. Qué bueno. Hoy no nos tenemos que también olvidar que la Universidad Nacional del Nordeste ha declarado a través de su departamento ejecutivo, encabezado por el rector, la necesidad de establecer una cátedra libre de guaraní. Esto, abordar desde la universidad, está indicando claramente que estamos en el camino correcto de restablecer nuestra identidad como región, como provincia, y es un aporte muy bueno el trabajo que está haciendo el Departamento de Antropología de la Facultad de Humanidades,
para poner en claro en qué situación estamos caminando y hacia dónde es el rumbo indicado. Bien, quiero agradecerle nuevamente esta posibilidad que nos da desde San Roque, desde el lugar mismo de donde es oriundo, nuestro, digamos, facilitador, creador de la ley que nos permite, nos impulsa a seguir trabajando, a seguir creciendo en pos de la instalación definitiva de nuestro guaraní en las aulas. Desde ese punto de vista y de todo lo que hace usted en favor de no solamente la comunidad educativa, sino la comunidad en general, la sociedad nuestra, la cultura. Le agradezco este gesto de recibirnos y de poder contarnos, relatarnos y darnos esta información que por ahí no está tan difundida, digamos, no tiene la difusión que nosotros queremos darle. Muchas, muchas gracias. ¿Algo más que nos quiera agregar, que nos quiera contar usted de su experiencia con respecto al guaraní, a sus orígenes, a sus inicios, digamos, en este contacto del bilingüismo en la provincia de Corrientes? Bueno, yo felicito al Ministerio de Educación, a la Dirección Intercultural Bilingüe, por esta decisión ejecutiva de bajar, en este caso a mi pueblo, y sé que están haciendo contacto con la gente que enseña, que escribe, que defiende al guaraní, al idioma guaraní, actores culturales, actores de distinta índole, a los chamameceros que históricamente pusieron las letras de guaraní en nuestra canción. Todo esto que vaya en beneficio de nuestra posteridad, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los chicos correntinos que yo veo que sí, que están recibiendo con emoción las palabras nuestras, que los abuelos hablen en guaraní con sus nietos, con sus hijos, y que de esta forma vamos a ser una provincia fortalecida con los dos idiomas, con el guaraní y el castellano, y de esta forma vamos a sistematizar la enseñanza, vamos a aprender mejor toda la sabiduría ancestral que tienen las palabras guaraníes, que son comprendidas por nuestros niños, y me siento feliz por haber logrado esta ley y porque veo que de esta forma se defienden los rasgos fundamentales de la cultura de los pueblos. Es tal cual lo que nos dice, ¿no? Esta idea de seguir comprometiéndonos con nuestra lengua ancestral, que no se pierda, que no se va a perder por todos los indicios que ya nos ha nombrado y por todo lo que se está haciendo. Y bueno, por último, decirle que estamos muy complacidos de que nos reciba, ya lo dije, pero lo repito porque no, es grande el agradecimiento que siento por esta oportunidad que nos da de tenerlo y reservarlo para nuestros archivos y para la posteridad de lo que usted hace, de lo que usted dice. Bueno, gracias. Yo tengo una emoción siempre y bueno, voy a cerrar con esto. Las primeras palabras, como nieto, ¿no? Mi abuela, las primeras palabras que recuerdo siempre, que era a diario y cotidiano, Nei que chemembu, koji ibea ipotá, remboiche bel YPA. Ayapopo tainande chipachiruru, lehuanwa cambundi, oime oina mandi o, yetu manduí, ha peteipu cuere usero locro. Yapas y temas a Usema Catú. Él nos dice que desde chico escuchaba a su abuela que le ofrecía tortas fritas, que le pedía que le corte la leña para preparar el locro, para preparar la leche. Y bueno, eso es del cotidiano, es de su contacto con sus ancestros, ¿no? A mí también me conmueve y me remite directamente a mi abuela, que es mi primer maestra, ¿no? Maravilloso, muchas gracias. Que tengan ustedes un buen regreso y lo esperamos siempre en este pueblo histórico de Corrientes. Hoy estamos aquí en esta casa que ha sido el lugar en el que el gobernador Lagraña se instaló en 1865 en momentos de desencuentros latinoamericanos.
Así que es un lugar histórico. Gracias por visitarnos. Gracias a usted, Walter.